Inmigrantes en Chile se puso en la actualidad a partir de una vez más, porque no es la primera vez, de declaraciones de Sebastián Piñera, cuando en una larga entrevista, en un momento, él hace un cierto nexo entre delincuencia e inmigrantes. Eso generó muchas reacciones, también lo mismo que con el senador Osandón, en fin. Pero el tema se instaló y hace varios días que estamos hablando de aquello. Ahora vamos a conversar con Tatiana Albujas, que ella es ecuatoriana, y Francisco Basso, que es peruano. Ellos llevan mucho tiempo en Chile, pero además conocen mucho el tema porque hacen parte del movimiento Acción Migrante. ¿Cómo les va, Tatiana y Francisco? ¿Bien? Hola, sí, bien. Bien, bueno, a ver, si podemos ir directamente a lo concreto, ¿cómo interpretan ustedes este debate que se ha abierto en estos días? Al micrófono siempre, por favor. Ya, ahí sí, vamos. ¿Tatiana? Bueno, para nosotros ha sido muy penoso que el debate de la inmigración se dé en esta línea, ¿no? Vinculando justamente la delincuencia con la migración, cuando Claro. En realidad las cifras nos dicen que es todo lo contrario, que hay un 0,36% nada más. Entonces, tomar este tema como una plataforma política, rescatando temas de xenofobia, de odiosidad, no nos parece, porque nosotros que estamos en la calle lo vivimos permanentemente, es decir, nosotros nos hemos topado con situaciones donde la gente nos ve con miedo, donde cada rato nos están mandando fuera de Chile, ándate a tu país. Entonces son cosas que las autoridades y sobre todo las representantes de la comunidad chilena deben tener cuidado cuando se refieren a estos temas. Pero uno de los asuntos tiene que ver también si Chile está con las leyes adecuadas y preparado para recibir de manera digna a las personas que vienen buscando trabajo o por N razones. Por ejemplo, lo que ocurre en el norte, que ingresa mucha gente y que no necesariamente está la infraestructura, ya sea vivienda, y eso se presta para abuso justamente con las propias personas inmigrantes. En ese sentido hay un proyecto de ley que ya hace varios años que está, que ustedes dan un poco escépticos si se va a enviar o no, en fin. Pero a ver, Francisco, tú llevas muchos años en este tema. A ver, ¿cómo ha evolucionado esto y cómo miras ahora? Mira, desde el 2002 me parece, estamos discutiendo de políticas migratorias. Y ya en esa época decimos, hay necesidad de una ley, una nueva ley. Porque la ley que está vigente es una ley que se sustenta en una ideología de la seguridad nacional, en la cual todos los extranjeros son potenciales enemigos, ¿no? Marcado obviamente en el contexto de la dictadura de la época. Este tipo de ley se ha dado en otros países en la región y hay toda una campaña en diversos países por cambiar este tipo de ley. Nosotros creemos que los migrantes no son un potencial enemigo, sino por el contrario, un elemento de integración entre los pueblos y que traen los aportes de sus propias culturas. Ahora, en lo que tú me dices de la preparación o no preparación para recibir migrantes, lo que necesitamos es una ley que se base en primer lugar en los criterios de defensa de los derechos humanos. Los derechos humanos no tienen patria, no hay unos con más derechos o otros menos derechos, son derechos de todas las personas por el puro hecho de ser personas. En segundo lugar, hay dos grandes criterios que hay que cambiar. El primero que había hasta ahora de seguridad nacional, o el criterio que el grupo o el sector que levantó Piñera, en el sentido de una visión muy de mercado. Estamos hablando de mercancías y no de personas. Si necesitamos ingenieros, traemos ingenieros. Como si fuera manejable de esa manera el tema de migraciones. Las migraciones llegaron para quedarse, es un fenómeno de la actualidad mundial y no va a ser parado por ese camino. Claro, pero ¿cuál es la realidad que viven los migrantes? Porque ustedes tienen muchos años, están establecidos, pero hay todo últimamente una ola de personas que llega de Haití, de Venezuela, de Bolivia, que son víctimas también de, delincuentes que hacen un negocio con ellos, prometiéndoles visa. ¿Qué saben ustedes? Que los que se acercan al movimiento de ustedes, ¿qué les cuentan? Bueno, primero tenemos que partir que el decreto ley 1094, que es el que rige actualmente, está promoviendo el tráfico de personas. ¿Y en qué sentido? Primero porque tiene un artículo, que es el artículo 13, que le da la potestad al funcionario de la ventanilla o de frontera de ver quién es la persona útil o conveniente al país. Y eso está por ley. Entonces el funcionario de frontera muy bien puede decir, bueno, esta persona me tinca que hace un buen trabajo, puede entrar, y a otra que no. ¿Verdad? Entonces, ese es un gran problema, porque desde la discrecionalidad vamos a la arbitrariedad y posteriormente al delito.
Entonces son temas que la nueva ley de migraciones debe incorporar para que esta discrecionalidad no sea tan amplia. Eso por un lado. Y en segundo lugar, con respecto al sistema de visas que tiene Chile actualmente. Un inmigrante puede estar con 3 cédulas de identidad en un año. Y la normativa lo que está haciendo actualmente es ligar la residencia a un contrato laboral dependiente. Y eso la Convención, por ejemplo, para la protección de los trabajadores migratorios y sus familias, que Chile ratificó en el año 2005, lo contempla de una manera más amplia. Es decir, permite la residencia a través de un trabajo por cuenta propia, trabajo fronterizo, trabajo temporario, etcétera, cosa que Chile solamente lo restringe a este contrato laboral dependiente, ¿no? Entonces, una de las propuestas del movimiento, para terminar, es una visa de uso múltiple, que le permita a la persona tener un trabajo o hacer una actividad lícita, ya sea estudiar, trabajar en una sola tramitación. Tatiana, ¿dónde están trabajando los inmigrantes? Se dice, bueno, ellos hacen el trabajo que los chilenos no quieren hacer, trabajan por salarios menores, por lo tanto eso no es conveniente para los trabajadores chilenos. Te estoy nombrando de las quejas, ¿ah? ¿Y qué casos conoces tú así concretos de personas que llegan a Chile, de mujeres sobre todo? ¿Son explotadas, pagan menos, viven hacinados? ¿Qué dirías tú? Bueno, aquí tenemos un gran problema, por ejemplo, con las mujeres que vienen dependientes de la pareja, ¿no? Porque el reglamento prohíbe a la mujer trabajar. Entonces, al prohibir la mujer trabajar, está obviamente condicionada a la residencia del esposo. Nosotros tenemos casos, por ejemplo, de una señora que vive en Maipú, que lleva 10 años de acá con todo su núcleo familiar, donde el esposo está indocumentado. Por lo tanto, toda la familia está indocumentada. Incluso los niños. ¿Y por qué está indocumentado? Justamente porque el esposo ha perdido la calidad migratoria por no presentar este contrato de trabajo dependiente. Entonces, toda la familia se vuelve indocumentada. Hemos tenido también casos de personas que pierden el trabajo y pierden la residencia. Entonces, por eso insisto en que hay que tener una visa polifuncional o de uso múltiple que permita este tema, ¿no? Argentina lo ha resuelto a través de la visa temporaria Mercosur. Y si Chile ratificara el acuerdo Mercosur ampliado, resolveríamos el problema por lo menos del 88% de las migraciones que vienen de Ecuador, de Colombia y de Perú. ¿Tú te reuniste con el ministro del Interior? Nosotros nos hemos reunido con los ministros del Interior, primero con el ministro Burgos en el año 2015 a finales y ahora con el ministro Mario Fernández hace unos 3 meses. La primera reunión fue bastante simpática porque el ministro dijo sí, vamos a presentar el proyecto de ley. De hecho, hay un instructivo, el 3527, con fecha de febrero, donde se da cuenta de la entrega del proyecto de ley a la Secretaría General de la Presidencia, que está ahí el proyecto. Pero posteriormente, cuando nosotros nos reunimos con el ministro Mario Fernández, nos dijo que ya no había fecha para la ley. Entonces, la ministra de la Secretaría General de Gobierno también dijo que había ley, después dijo que no, que se iba a poner más tarde y etcétera. Bueno, y la presidenta ayer que dice que que luego va a ser enviado ese proyecto de ley, que se requiere también que Hacienda ponga los recursos, ¿ah? Porque parece que por ahí también está el problema, por eso tantos años. Pero a ver, Francisco, ¿qué le dirías tú a las chilenas, a los chilenos que tienen este rechazo al inmigrante, que sienten que les viene a quitar el trabajo, etcétera? Y hay cierto también incluso hasta clasismo con la inmigración, como han dicho tanto. O sea, si es rubio es un extranjero y si es moreno es un inmigrante. Mira, primero creo que esto tema de discriminación, de xenofobia se marca en una visión global que se da al interior del país en relación a las minorías, o lo que se considera minorías, o no son los modelos preestablecidos. Yo te diría que la migración a cualquier migrante andino es similar a lo que pasa con los mapuches. Hay una lógica de por medio que va articulando todo ese tipo de problemas. Entonces, lo que tiene que plantearse la sociedad chilena, como las otras latinoamericanas, porque todos padecemos de este mismo mal, es cómo vamos encarando el tema de superar y dejar de lado de una vez toda la discriminación racial que existe adentro. Ahora, cuando ya hacen acotaciones muy específicas, el tema, por ejemplo, de salarios. Si nosotros vemos la última CACEN, por ejemplo, la cantidad de patrones o empleadores en porcentaje los extranjeros son mayores que los chilenos. O sea, de la población chilena, el 2,8 es empleador. De la población extranjera, migrante, el 3,6. O sea, los extranjeros están generando empleo. La segunda cosa que es clave va relacionada a lo que ellas señalaban
señalaba Tatiana antes. Si nosotros regularizamos al migrante se va a poder incorporar a los sindicatos, a los movimientos sociales que hay acá, de una manera distinta y responder de otra manera frente al tema, y en consecuencia sus condiciones de salario y vida van a ser similares al resto. Hay problemas que no son exclusivos de los migrantes. Yo te diría uno que es muy relevante dentro de la población migrante, que es el tema de la vivienda. Pero la vivienda no está en el CERNAC. O sea, nadie puede decir y apelar a que la vivienda que le dieron tiene la calidad de vivienda para una persona. Y eso le pasa a chilenos o a peruanos. O sea, hay cambios que conjuntamente tendremos que hacer en realidad acá para resolver esos temas. ¿Cuáles son los inmigrantes de qué países que lo están pasando peor en este momento, Tatiana, y que sufren más discriminación, los niños en los colegios, bromas o insultos? Bueno, siento que la mayor vulneración de derechos en este momento son los haitianos por el idioma, ¿no? Porque no es lo mismo que te hablen en español a que te hablen en español y tú no entiendas, ¿no? Entonces yo creo que una vulneración de derechos ahí bien grave por esta falencia, y de hecho nos contaba el otro día una chica que está haciendo clases justamente de español para haitianos, que los haitianos tienen poca posibilidad de hablar el español porque los lugares donde están en la construcción o están en sectores de limpieza donde solamente hablan entre ellos y no hay esta comunicación con la población chilena. Entonces se está armando ahí una especie de gueto que es importante de abrir, no puede seguir siendo esto así. Y obviamente por el color de la piel, porque si eres de piel oscura, la gente ya piensa que eres no sé, un delincuente o que estás acá por alguna cosa nefasta, ¿no es cierto?, que estás en malas prácticas. Ahora, el tema de la inmigración en Antofagasta, que pareciera es el norte donde más llegan personas inmigrantes, y ahí hay no sé si ustedes han estado allá, si conocen la situación, donde se da de todo, se da también cierta delincuencia relacionada con el narcotráfico, pero que no tiene que ver necesariamente porque sean inmigrantes, delincuencia punto. Pero yo quiero saber si ustedes han viajado allá, si conocen esa realidad, y como para poder entender cuál es la reacción de los habitantes de ese lugar. Bueno, hace aproximadamente unos 6 meses el Movimiento Acción Migrante fue invitado por la Mesa Intercultural de Antofagasta. Y ahí viajó nuestro secretario ejecutivo, Eduardo Cardosa, justamente a conversar con los distintos delegados de esta mesa, ¿no? Y pudimos conocer en territorio la situación de los campamentos, la situación de las comunidades migrantes allá, pero vinimos como bien esperanzados porque hay un nivel de articulación, hay un nivel de unión también que se está trabajando, y en la medida en que la gente se junte para resolver los problemas que tienen como ciudadanos, también vemos que ya no es un tema de extranjero chileno, sino que es un tema de todos juntos resolvamos este problema. Y frente a las cifras de narcotráfico hay que indicar que del 0,36% de los delitos, ¿no es cierto?, el 11% corresponden al narcotráfico. Y de hecho, entre el 2014 y el 2015, la cifra de personas migrantes que han sido víctimas de la delincuencia sube a un 14%. Entonces aquí también hay un tema que es importante de poder decir para desmitificar esta situación, ¿no? Para terminar, a ver, Francisco, ¿alguna vez tú fuiste víctima de, no sé, de xenofobia o de algo por el estilo? Más que una cosa muy agresiva, eran conversaciones en lo cotidiano, ¿no? Peruanito, cosas por el estilo, pero más allá, en mi caso particular no, por mi ubicación social es distinta de la mayoría de los migrantes que llegan, o sea, no vengo del mismo estrato, soy profesional, me ubico en otra situación, pero mis paisanos, es impresionante el nivel de discriminación que había, ahora ha bajado mucho, creo que hay muchos niveles de integración ya con el tiempo que tienen acá y redes que han articulado. Hay colegios en los cuales se nota clarito que eso está avanzando. Sin embargo, te puedo comentar por otros sectores de migrantes que sí la pasan bastante mal. O sea, ser colombiano casi lo hacen sinónimo de delincuente, los haitianos ya te lo señalaba Tatiana, el tema de los dominicanos, ¿no? En el tema de los peruanos hay, pero creo que ha bajado enormemente porque se han integrado de alguna manera en lo que está pasando hoy día. ¿Y en tu caso, Tatiana? Fíjate que en los, ecuatoriana, en los 23 años que yo llevo,
Claro, ha sido como difícil, sobre todo por el tema profesional, ¿no? O sea, siempre tratando de probar que eres buena, que eres buena profesional, porque siempre había como esa duda, ¿será buena, no será buena? A mí me tocó trabajar muchas horas extra, incluso como para probar que sí era buena, ¿no? Mira, yo siempre he trabajado en el área social, que sería un área privilegiada, pero aún ahí yo lo sentí. Y ahora último, un señor hace poco me echó del país porque estaba en el metro y tuvimos una pequeña confrontación. Dijo, era un tema de que él quería estar un poco, sentía que yo le estaba rozando. Entonces cuando yo le dije, no puedo verme más acá, me sintió el acento y me dijo, bueno, ándate a tu país. Y esto se dio a partir de las declaraciones que hicieron el Chile Vamos. Bueno, ahí está entonces esta realidad, la opinión de Tatiana Albuja, ecuatoriana, y Francisco Basso, que es peruano, y ambos hacen parte del movimiento Acción Migrante. Ellos son bien conocedores de este tema porque llevan años en este asunto, ¿no es cierto? Así que gracias, que les vaya súper bien. Muchas gracias por la invitación. Chao. La reforma a la educación superior desde el sur austral de Chile. Es prioritario que el proyecto de ley reconozca al Consejo de Rectores su aporte y condición de referente de la política pública y de los objetivos nacionales de educación superior, de ciencia y tecnología. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público en Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Llegaron los livianos de Subway, 7 subs de 15 centímetros con 7 gramos de grasa o menos. Súper ricos y súper livianos. Sí, los subs perfectos para el verano. Pide tu pollo teriyaki, roast beef, pechuga de pollo, jamón de pavo, Subway Club, sub de jamón o deleite vegetariano. Pruébalos todos, porque comer liviano es comer rico. Solo en Subway. Presentamos las medidas de contrapeso, el plan contra la obesidad estudiantil de Junaed. Recibiremos circuitos para realizar actividad física en jardines Junji, Integra y jardines activos. Entrega de pulseras para medir y fomentar la actividad física a los beneficiarios de Yo Elijo Mi PC y Me Conecto para Aprender. Estas son algunas de las 50 medidas de contrapeso que Junaed está implementando en escuelas y liceos para que comas sano, hagas ejercicios y vivas mucho mejor. Infórmate de todas las medidas en junaed.cl. Junaed, Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Porque celebrar te hace bien. Siempre es momento de juntarnos con los que más queremos. Prepárate para las fiestas de fin de año en Salcobrand. Aprovecha, con tu tarjeta de crédito Salcobrand, lleva un set de maquillaje a solo 11.990 pesos y con otro medio de pago, 14.990 pesos. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2016. Salcobrand, tu bienestar es hoy. Bases y más información en salcobrand.cl. En el servicio postventa Kaufman no nos detenemos para que tu empresa tampoco lo haga. En Kaufman encontrarás todo lo que necesitas para que tu empresa sea siempre rentable. Nuestras sucursales con taller y venta de repuestos y los mejores